Ella creyó haber encontrado un hogar en aquella lujosa mansión de Polanco, pero en su lugar se convirtió en prisionera. Detrás de las puertas de cristal y los muros de mármol, la mujer que la llamaba madre le infligía un sufrimiento silencioso, un dolor que ella ocultaba para proteger la felicidad de su único hijo. La casa, un símbolo de éxito en la Ciudad de México, se transformó en una jaula de oro. Nadie sospechaba la crueldad que se escondía detrás de la sonrisa perfecta de la dueña, una de las socialites más admiradas y respetadas de la ciudad. Pero la verdad tiene una forma extraña de salir a la luz, y lo que estaba a punto de descubrirse sacudiría los cimientos de la alta sociedad mexicana, demostrando que las apariencias no solo engañan, sino que pueden ocultar la peor de las traiciones. Nadie en esa casa podía imaginar la verdadera identidad de la anciana que barrían a la cocina, ni la lección que estaba destinada a enseñarles. La justicia llegaría de la mano menos esperada y de la forma más pública posible. Antes de continuar con esta emocionante historia que te tocará el corazón, dinos en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Queremos leerte y saber hasta dónde llega nuestra voz. Todo comenzó una tarde soleada en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. El aire olía a perfume caro y al humo de los autos de lujo que transitaban por la avenida Mazarik. Era un mundo de apariencias, donde el valor de una persona se medía por la marca de su ropa y el brillo de sus joyas. En este escenario de riqueza deslumbrante llegó doña Amalia Rojas. Venía de un pequeño pueblo en Michoacán, un lugar donde el tiempo se medía por las cosechas y el aire olía a tierra mojada y pino fresco. Sus manos, ahora frágiles, estaban curtidas por décadas de trabajo honesto, y sus ojos, aunque cansados, guardaban la sabiduría de los años. Su hijo, Javier Montalvo, un empresario exitoso y el orgullo de su vida, la recibió con un abrazo que casi le saca las lágrimas. «Mamá, bienvenida a tu nueva casa. Aquí no te faltará nada», le dijo él, con el amor genuino de un hijo que había logrado el éxito y quería compartirlo. Doña Amalia sonrió, sintiendo que por fin podría descansar. Pero su paz duró poco. Apenas Javier se dio la vuelta para atender una llamada urgente de negocios, la expresión de su esposa, Rebeca Fuentes de Montalvo, cambió drásticamente. La sonrisa cálida que le había dado a Javier se congeló, convirtiéndose en una máscara de desdén. Rebeca, alta, elegante y presidenta de varios comités de caridad, era la imagen misma de la perfección social. «Señora», dijo Rebeca, su voz goteando un hielo que contrastaba con el calor de la tarde. Miró el rebozo tradicional que doña Amalia llevaba sobre los hombros, una prenda que había sido de su propia madre. «Esas ropas simplemente no van con esta casa. Avergonzarían a cualquiera que venga de visita. Hacen que el lugar parezca un mercado». Doña Amalia se quedó helada. No era solo el insulto, era la frialdad en los ojos de la mujer que su hijo amaba. Intentó responder, pero las palabras se le atoraron. Rebeca continuó, sin piedad. «Mientras estés aquí, te quedarás en el cuarto de servicio de arriba. Y, por supuesto, comerás en la cocina. No quiero que mis amistades piensen que tenemos problemas». La humillación fue un golpe sordo en el pecho de doña Amalia. Se sintió pequeña, intrusa en la vida de su propio hijo. Miró a su alrededor, el mármol frío bajo sus pies, los cuadros caros en la pared, y entendió que aquel no era su mundo. Pero asintió en silencio, con la dignidad rota, dispuesta a soportar cualquier cosa para no causarle problemas a Javier. En ese momento, Carmen, la joven empleada de la casa originaria de Oaxaca, bajó la mirada sintiendo la injusticia en el aire. Vio cómo la luz en los ojos de la anciana se apagaba y cómo la señora Rebeca, con una sonrisa satisfecha, se ajustaba el vestido de diseñador, lista para continuar con su vida perfecta. La prisión había cerrado sus puertas. Escríbeme en los comentarios. ¿Tú crees que ella merecía ser tratada así, solo por su apariencia humilde? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de doña Amalia? ¿Te habrías quedado callada por tu hijo? La vida en la mansión de Polanco se convirtió en una pesadilla silenciosa. Lo que estaba en juego no era solo la comodidad de doña Amalia, sino su bienestar físico y mental. Rebeca no se conformó con aislarla.
comenzó un abuso metódico, cruel, lejos de los ojos de Javier. Los días se volvieron fríos. Rebeca ordenó a Carmen, la empleada, que no sirviera las comidas completas a la anciana. «Está muy mayor, con un poco de caldo tiene», le decía con desprecio. Doña Amalia comenzó a perder peso, su vitalidad menguando bajo el hambre disimulada. El invierno se acercaba a la Ciudad de México, y las noches en la parte alta de la casa eran heladas. Rebeca, quejándose de los gastos, mandó apagar la calefacción en el cuarto de servicio donde dormía Amalia. La anciana pasaba las noches temblando bajo cobijas delgadas, su salud volviéndose cada vez más frágil. Pero el peligro no era solo para Amalia. Sin que Javier lo supiera, Rebeca estaba jugando un juego mucho más arriesgado. Movida por una ambición sin límites, ella estaba desviando fondos de las cuentas conjuntas. Cientos de miles de pesos desaparecían, poniendo en riesgo el imperio empresarial que Javier había construido. La urgencia era doble. La vida de doña Amalia se consumía lentamente en el abandono y la crueldad, mientras la ruina financiera se cernía sobre Javier. La reputación de Rebeca, construida sobre cimientos de mentiras, era el único escudo que la protegía, y el tiempo para desenmascararla se estaba acabando. El abuso de Rebeca se volvió más retorcido. Ya no era solo la comida o el frío, ahora era una tortura psicológica. Comenzó a esconderle a doña Amalia sus pocas pertenencias preciosas, un viejo retrato de su difunto esposo, el rebozo de Michoacán. «Estos trapos viejos solo juntan polvo y huelen a pueblo», le dijo Rebeca, arrojando el rebozo al fondo de un armario de limpieza. Doña Amalia, con el corazón roto, pasaba horas buscando sus recuerdos, sintiéndose cada vez más invisible. Carmen, la empleada, veía el sufrimiento de la anciana. Un día intentó devolverle el retrato a escondidas, pero Rebeca la descubrió. La tomó del brazo con fuerza. «Tú no viste nada, ¿entendiste, gata? O te juro que no solo te corro a ti, sino que me encargo de que tu familia en Oaxaca no vuelva a conseguir chamba». Carmen tragó saliva, el miedo paralizándola. Una noche, Javier regresó más tarde que de costumbre. La mansión estaba en silencio, excepto por un leve ruido en la cocina. Encontró a su madre, temblando, sentada en la oscuridad, tratando de calentar sus manos artríticas con el vapor de una taza de té que apenas estaba tibia. La imagen lo golpeó. «Mamá, ¿qué haces aquí? Es la madrugada. ¿Por qué está todo apagado?» En ese instante Rebeca apareció en la puerta de la cocina, envuelta en una bata de seda, fingiendo una preocupación perfecta. «Ay, mi amor, qué bueno que llegas», dijo, corriendo a abrazar a Javier. «Tu mami otra vez. Se levantó sola. Dice que oye ruidos. Ya no sé qué hacer, Javier. Creo que la edad le está pegando fuerte. Se le olvidan las cosas. Está confundida». Javier miró a su madre. Vio sus ojos asustados, su cuerpo más delgado. Sintió un pinchazo de culpa. Él estaba tan ocupado, tan enfocado en sus negocios, que tal vez no había visto las señales. «Mamá, Rebeca solo quiere cuidarte», le dijo suavemente, aunque una pequeña duda comenzaba a crecer en su mente. Doña Amalia simplemente bajó la mirada, sabiendo que cualquier palabra suya sería inútil. La fachada de Rebeca era impecable. Días después, organizó un fastuoso evento de caridad en el jardín de la mansión. Las mujeres más ricas de Polanco aplaudían mientras Rebeca daba un discurso conmovedor sobre la compasión por los desamparados y el respeto a nuestros mayores. Desde su cuarto, doña Amalia escuchaba las mentiras, sintiendo el frío de la hipocresía más que el frío de la habitación. El tormento escaló. Rebeca comenzó a olvidar las medicinas para la presión de Amalia. «Ay, suegrita, se me pasó. Con tanto pendiente», decía. Doña Amalia pasaba los días sintiéndose mareada y débil, pero aguantaba en silencio, rezando para que su hijo no notara nada, para no ser una carga mayor. Mientras tanto, en su lujosa oficina en Santa Fe, Javier enfrentaba su propia crisis. Se preparaba para cerrar el negocio más grande de su carrera, un proyecto que requería una inversión masiva. Dio la orden de transferencia y minutos después, su asistente entró pálido. «Señor Montalvo, el banco rechazó la transferencia. Dice que no hay fondos suficientes». Javier sintió que el piso se movía. «¿Cómo que no hay fondos? Es imposible.
Abrió las cuentas él mismo en su computadora, y entonces lo vio. No era un error, eran transferencias, una tras otra, moviendo cientos de miles de pesos, millones, a una cuenta en el extranjero que él no reconocía. El pánico se apoderó de él. Revisó los detalles. Las transferencias habían sido autorizadas desde su casa, usando la firma electrónica mancomunada, la firma de Rebeca. Sintió un vacío en el estómago. No podía ser. Inmediatamente llamó a su esposa. Ella respondió con su voz cantarina de socialité. «Hola, mi amor. Estoy en plena junta del comité. ¿Qué pasa? ¿Es urgente?» Javier intentó mantener la calma. Su voz era un hilo tenso. «Rebeca, ¿tú moviste dinero de la cuenta principal? Son millones de pesos». Hubo un silencio corto, apenas perceptible. Luego, la risa de Rebeca, un poco más aguda de lo normal. «Ay, cariño, ¿tú crees que yo entiendo de eso? Deben ser los del banco. Sabes que yo no muevo un dedo sin ti. Luego lo checamos, ¿sí? Me tengo que ir. Me están esperando. Te amo». Y colgó. Pero el «te amo» sonó hueco, falso. Javier se quedó mirando la pantalla. La frialdad de su respuesta, su prisa por colgar, no cuadraba. La sospecha financiera comenzó a conectarse con la imagen de su madre temblando en la cocina. Era posible que la mujer que dormía a su lado fuera una desconocida, pero nadie podría imaginar que por tras de aquella mirada cansada de doña Amalia había una verdad que cambiaría todo. La investigación de Javier sobre el dinero estaba a punto de revelar algo mucho más oscuro que un simple fraude. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías confrontado a tu esposa en ese momento o habrías buscado más pruebas? Cuéntamelo en los comentarios. Javier Montalvo sintió un frío que no tenía nada que ver con el clima. La desconexión en la voz de Rebeca fue la confirmación que temía. No se trataba de un error bancario, era una traición, pero su instinto le dijo que enfrentarla directamente sería un error. Ella mentiría, lo manipularía como siempre lo hacía con su encanto superficial. Necesitaba pruebas irrefutables, no solo del dinero, sino de todo. Esa misma tarde, movido por una urgencia que le quemaba el pecho, usó sus contactos y su dinero. No podía esperar. Contrató a una empresa de seguridad de élite, alegando un supuesto riesgo de robo en la mansión. En cuestión de horas, mientras Rebeca estaba en uno de sus almuerzos de caridad, la casa fue equipada discretamente con cámaras de alta definición. Las instalaron en las áreas comunes, los pasillos, la cocina y, crucialmente, en el despacho desde donde se habían hecho las transferencias. Javier le dijo a Rebeca que eran por seguridad externa, una mentira piadosa para cubrir su verdadera intención. Se encerró en su oficina, supuestamente trabajando hasta tarde, pero en realidad estaba conectado al sistema de vigilancia en vivo, con los extractos bancarios que comprobaban la estafa abiertos en otra pantalla. Su plan era encontrar la prueba del fraude financiero, pero lo que encontró destrozó su realidad. Estaba revisando los movimientos en el despacho cuando escuchó un ruido proveniente del audio de la cocina. Cambió la cámara. La escena lo paralizó. Vio a su madre, doña Amalia, sentada sola en la pequeña mesa de servicio, intentando comer un trozo de pan duro. Rebeca entró como una furia. ¿Otra vez comiendo a deshoras, vieja? ¿No entiende que aquí hay reglas? La voz de Rebeca era irreconocible, un gruñido lleno de veneno. Javier observó con el corazón en la garganta cómo su esposa le arrebataba el pan a su madre. «Esto es comida para la basura igual que usted», gritó Rebeca. Y entonces, lo impensable. Rebeca levantó la mano y empujó a doña Amalia. No fue un golpe fuerte, pero fue un empujón cargado de desprecio, que hizo que la anciana se tambaleara, sus ojos llenándose de un miedo y una humillación que atravesaron la pantalla y apuñalaron a Javier en el alma. El empresario retrocedió de su escritorio como si hubiera recibido un golpe físico. El aire le faltaba. Siguió mirando, hipnotizado por el horror. Vio a Carmen, la empleada, entrar y encogerse de miedo ante la escena. Vio a Rebeca amenazar a Carmen y luego, con una calma aterradora, alisarse el vestido y salir de la cocina, dejando a su madre llorando en silencio. La prueba concreta estaba ahí. No era solo una grabación. Era la verdad cruda y brutal. Los extractos bancarios en su otra pantalla
de repente parecieron insignificantes comparados con esto. El robo del dinero dolía, pero el abuso contra su madre, eso era imperdonable. La mujer perfecta, la socialité admirada, la esposa que amaba, era un monstruo. Javier sintió una rabia helada reemplazar el shock. Guardó el archivo de video, tomó los extractos bancarios. La máscara de Rebeca no solo se había caído, él la iba a hacer pedazos frente al mismo mundo que ella tanto adoraba. El empresario exitoso desapareció, y en su lugar quedó solo un hijo con el corazón roto, listo para la guerra. Lo que viene te va a sorprender. La justicia está por llegar, así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. El momento de la verdad se acerca. 2 días después, el jardín de la mansión en Polanco era un mar de glamour hipócrita. Rebeca Fuentes de Montalvo, luciendo un vestido de diseñador que costaba más que un auto, estaba en un pequeño podio, copa de champaña en mano. Era su evento de caridad insignia, por la dignidad de nuestros mayores. Las cámaras de las revistas de sociales disparaban flashes, capturando a la élite de la ciudad, porque no hay nada más importante, decía Rebeca, con una lágrima falsa brillando en la comisura de su ojo, que honrar y proteger a quienes nos dieron la vida, a esos seres desamparados que... Rebeca, la voz de Javier cortó el aire como un cuchillo. No estaba gritando, pero su tono, cargado de un hielo acerado, silenció la música y las conversaciones. Se abrió paso entre los invitados, su traje impecable contrastando con la furia controlada en sus ojos. Se detuvo frente al podio. Rebeca rió nerviosamente, tratando de mantener la compostura. Javier, mi amor, qué sorpresa. Estoy en medio de mi discurso. El discurso se acabó, dijo él, su voz resonando en el micrófono que ella sostenía. Los invitados murmuraron confundidos. ¿Hablabas de proteger? Es interesante, porque mientras tú hablas de proteger desamparados, las cuentas de nuestra fundación están vacías. Millones de pesos, Rebeca, transferidos a una cuenta en el extranjero. El color desapareció del rostro de Rebeca. Javier, ¿qué te pasa? ¿Te volviste loco? Estás estresado por el trabajo. Me estás avergonzando. Intentó tomarlo del brazo, pero él se apartó como si ella quemara. ¿Vergüenza? Repitió él con una risa seca y amarga. Tú no sabes lo que es la vergüenza. Todavía. Se giró hacia la casa y vio a Carmen, la empleada, observando desde una ventana, pálida de miedo. Carmen, por favor, trae a mi madre. La orden confundió aún más a los presentes. Unos minutos después, Carmen apareció, ayudando a doña Amalia a caminar. La anciana estaba temblando, vestida con su ropa humilde, encogiéndose ante la multitud de rostros ricos y curiosos. Rebeca vio su oportunidad de victimizarse. «Mírenlo», gritó ella a los invitados. «Trae a su madre senil para atacarme. Javier, le estás haciendo daño. Ella no está bien de la cabeza». «Tienes razón», dijo Javier, su voz bajando a un susurro mortal. «No está bien, pero no por la edad. Es por el hambre, es por el frío, es por ti». «No te atrevas, yo la he cuidado. He sido una hija para ella», chilló Rebeca, su máscara de perfección agrietándose. «¿Una hija?», preguntó Javier. Sacó su teléfono celular. La multitud se acercó. El morbo era palpable. «Tú no has sido una hija, has sido una carcelera, has sido una ladrona y has sido una cobarde». Y frente a las mujeres más influyentes de Polanco, frente a los reporteros de sociales, Javier Montalvo presionó play. No necesitó una pantalla grande. Levantó el teléfono y caminó lentamente hacia Rebeca, mostrándole la pantalla. El audio fue suficiente. La voz de Rebeca, aguda y llena de veneno, resonó en el silencio del jardín. «¿Otra vez comiendo a deshoras, vieja? Esto es comida para la basura, igual que usted». Luego el sonido sordo del empujón y el llanto ahogado de doña Amalia. Rebeca intentó arrebatarle el teléfono, pero Javier lo levantó fuera de su alcance, girándolo para que la mujer del comité más cercano pudiera ver la imagen granulada de la dama de sociedad abusando de una anciana indefensa. La mujer ahogó un grito y retrocedió. El shock fue total. Los susurros se convirtieron en un rugido de incredulidad y horror. La presidenta del comité de caridad, que minutos antes aplaudía a Rebeca,
Ahora la miraba con absoluto desprecio. La farsa había terminado. «Largo de mi casa», dijo Javier, su voz sin emoción. Guardó el teléfono. Miró a la mujer que había sido su esposa. «Toma tu bolsa de diseñador y lárgate. Los abogados se contactarán contigo. Por la estafa y por esto». Rebeca se quedó paralizada, su rostro desfigurado por la rabia y la humillación pública. Las cámaras que antes la adoraban, ahora capturaban su caída en tiempo real. Trastabilló al bajar del podio, abriéndose paso entre la multitud que ahora se apartaba de ella como si tuviera la plaga. Su reinado en Polanco había terminado en un instante. En el silencio que dejó la huida de Rebeca, entre las copas de champaña abandonadas y los restos de una fiesta que terminó en desgracia, Javier Montalvo finalmente se giró hacia su madre. La multitud de invitados se había disuelto, murmurando, llevándose el escándalo más grande que Polanco había visto en años. Él se acercó a doña Amalia, cuyos ojos ya no mostraban miedo sino un profundo y cansado alivio. Se arrodilló frente a ella, allí en medio del jardín de lujo, tomó sus manos curtidas y con la voz rota, solo pudo decir: «Perdóname, mamá, por favor. Perdóname por no ver, por estar tan ciego». Doña Amalia, con lágrimas que por fin eran de liberación, le acarició el cabello. No hubo reproches, solo el amor incondicional que él había descuidado por tanto tiempo. «Ya pasó, mi hijito», susurró ella. «Ya pasó. Estamos bien». En ese instante, rodeados de una riqueza que casi los destruye, comenzaron a sanar el vínculo que se había roto. La verdadera justicia no había sido la humillación de Rebeca, sino ese momento de reencuentro. La caída de Rebeca fue tan espectacular y rápida como lo había sido su ascenso. El divorcio fue inmediato. Con las pruebas del video y los extractos bancarios de la estafa, no hubo nada que ella pudiera hacer. Perdió la mansión, el estatus y el respeto. Las mismas revistas de sociales que adoraban su fachada ahora publicaban con avidez los detalles de su crueldad, convirtiéndola en una paria. La hipocresía de la alta sociedad que la había protegido, ahora la devoraba. Javier vendió esa casa, incapaz de soportar los recuerdos del mármol frío que sirvió de prisión para su madre. Meses después, la escena es completamente diferente. Vemos a Javier y a doña Amalia, no en un palacio de cristal, sino en una casa cálida, llena de luz, con el olor a café de olla y tortillas recién hechas. Quizás es un nuevo departamento en La Condesa, o quizás están de visita en el pueblo de ella en Michoacán. Javier ya no es solo el empresario, es un hijo, sentado en un patio sencillo, escuchando las historias de su madre, aprendiendo a estar presente. Aquel día en el jardín, todos aprendieron una lección imborrable. Aprendieron que las apariencias de riqueza y sofisticación pueden esconder los corazones más pobres y las crueldades más oscuras, que la elegancia de un vestido de diseñador no mide la calidad de una persona y que la verdadera fortaleza a menudo se encuentra en la dignidad silenciosa, como la que doña Amalia nunca perdió, incluso en sus momentos más oscuros. La historia de doña Amalia nos recuerda que la verdadera familia no se basa en el lujo que se puede proveer, sino en el cuidado, la verdad y el respeto que se demuestra día a día. Nos enseña a mirar más allá de las fachadas y a proteger a nuestros mayores que tanto nos han dado. La justicia no es solo castigar al culpable, es, sobre todo, sanar a la víctima. ¿Y tú, qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios, queremos leer tu reflexión. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo pensar en aquellos que amamos, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de humildad y justicia.